Trabajando por la salud de Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bueno, buenos días a todos. Hoy me tocó a mí pues, presentar la clase de docencia. Pues tenemos una actualización de diabetes. Feliz día de por sí a todas las mujeres del hospital. Vamos a hablar un poco de manejo de crisis hiperglicémicas en la emergencia, no solo de hipotitidosis, y al final como breve manejo de actualización de las guías 2023 de un par de instituciones. Entonces, vamos a empezar hablando como siempre, ¿verdad?, la epidemiología. En este caso específico guiado a las crisis hiperglicémicas, hay una estadística que maneja esta información que saca un artículo de la Asociación Americana de Diabetes, en la cual informa que más o menos 160,000 personas en Estados Unidos consultan anual por alguna u otra crisis hiperglicémica. Más o menos esto representa cifras estimadas en costo en el Reino Unido, al menos 2.064 libras por cada persona por ingreso. La verdad es una situación de alta morbilidad, pero muy baja mortalidad, siendo las cifras apenas del 1% de mortalidad correspondiente al total de ingresos por año en las instituciones. Para recordar un poco, ¿verdad?, entrar un poco en contexto, no vamos a hablar tanto de la fisiopatía de diabetes, que ya la conocemos, pero sí vamos a recordarnos un poco del daño orgánico que causa, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la retinopatía diabética, en la cual vamos a ver desplazamiento de la mácula y los daños vasculares que va a ocasionar, y lo que todos vemos acá a diario, ¿verdad?, que es el pie diabético. Entonces, además recordarnos el riñón, el gran daño que causa a nivel de la microvasculatura, específicamente en los glomérulos, y el adelgazamiento de la corteza, en la cual le vamos a tener nefropatía diabética, la retinopatía diabética, en corazón exacerbar la enfermedad cardiovascular que va a tener el paciente, sistema nervioso periférico con daño a los nervios motores y sensitivos, y por supuesto, si el paciente no tiene un buen control, lo vamos a encontrar con catabolismo acelerado, pérdida de peso y osteopenia. Bueno, entonces, para recordar igual, la actualización de la ASI, igual desde la última modificación con esto, que fue más o menos en el 2005, se han mantenido los mismos criterios diagnósticos para nuestro paciente con diabetes mellitus. Entonces, ¿qué vamos a tener? Para recordar nada más, ¿verdad?, la glucosa sanguínea preprandial que sea mayor a 126, la prueba de tolerancia a la glucosa después de una carga de 50 gramos de dextrosa 2 horas después, que sea mayor a 200, una glucometría basal mayor a 200, que tenga síntomas que ya sabemos, poliuria, polidipsia, polifagia o el catabolismo acelerado, y la hemoglobina glucosilada, que esto nos va a hacer el diagnóstico mayor al 6.5%. Bueno, en cuanto a las crisis, vamos a tener tanto estado hiperosmolar como cetoacidosis, ¿verdad? Para definirlo, no está de más recordar la triada que vamos a poder ver con nuestro paciente en la emergencia. La hiperglucemia que van a presentar, que esta va a ser por la absoluta falta o relativa insuficiencia de insulina en el cuerpo. Acidosis metabólica, que ahorita vamos a ver un poquito de dónde sale la acidosis metabólica, y la producción de cuerpos cetónicos, que los podemos medir ya sea en sangre o en orina. Pues si no Guatemala país, en orina, ¿verdad?, pues que no tenemos todavía el método para medirlos en sangre. Bueno, desencadenantes. Yo sé que hay un poquito de mucho texto, pero está de más repasar qué nos va a desencadenar una crisis hiperglicémica. Esto es de hecho una estadística que hizo el ICS en el año 2018, en el cual es como que el estudio un poquito más grande que hay en cuanto a crisis hiperglicémicas. Este nos habla que los 3 factores más comunes que van a desencadenar las crisis hiperglicémicas, en este caso cetoacidosis, por ejemplo, van a ser las infecciones, ¿verdad? Siendo la más frecuente neumonía y infección urinaria, contando hasta el 50% de los casos de presentación de la misma. Obviamente, pues la terapia insuficiente para diabetes o la falta de apego del paciente y el debut, sobre todo a un paciente que no estaba diagnosticado, la primera presentación que va a tener con diabetes o muerto diagnóstico va a ser alguna de estas crisis hiperglicémicas. Otras causas menos comunes, pero no está de más siempre pensarlas en el abordaje clínico que tenemos en emergencia, va a ser que tenga pancreatitis aguda, un infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, abuso de sustancias, drogas, pacientes que vienen con etílico agudo como alcohol, uso de esteroides crónicos o en altas cantidades, diuréticos clásicos, betabloqueadores, en fin, casi cualquier cosa que someta al cuerpo a una situación de estrés nos va a desencadenar una crisis hiperglicémica. ¿Y por qué? Bueno, entonces, ¿de dónde viene todo esto? Entonces, los pacientes diabéticos, recordemos que va a haber ya sea tipo 1
o una falta total de insulina por la autoinmunidad que van a tener el daño a los islotes pancreáticos, o por un dato de resistencia a la insulina posterior, vamos a tener deficiencia de la insulina. ¿Esto qué va a hacer? Se van a elevar las hormonas contrarreguladoras. Recordemos que estas hormonas van a ser el glucagón, que es el principal, y la lipasa. Entonces, el glucagón, ¿qué va a hacer? Va a producir, a través de enzimas gluconeogénicas, se va a producir la glucogénesis, glucogenólisis, y va a disminuir la utilización de glucosa. ¿Eso qué quiere decir? Va a ser menos captada por el tejido adiposo y por el músculo, que va a circular en mayor cantidad en el plasma. Entonces, el hígado va a producir más, la que ya estaba no se va a guardar y no se va a poder eliminar. ¿Esto qué nos va a conllevar? A un ciclo vicioso que va a ser la hiperglicemia, ¿sí? Cifras sostenidas de más de 250, como vamos a ver un poquito más adelante, nos va a hacer el diagnóstico de lo mismo. Recordemos que la glicemia, al final, es un osmol bastante pesado, ¿sí? Es uno de los osmoles más pesados que tenemos circulando en el plasma. Entonces, ¿qué va a conllevar eso? Entre más glicemia, va a jalar más agua para llevarnos a través de la orina. Y si ya teníamos un daño renal previo, más vamos a botar agua. Entonces, ¿a qué conlleva después? A diuresis osmótica, ¿sí? Que ahí es donde viene la deshidratación de nuestro paciente en cetocidosis, o en pues, crisis hiperglicémica, ¿verdad? Y consecuentemente, al botar agua y al botar glucosa, vamos a jalar electrolitos. Entonces, vamos a tener deshidratación y anormalidades electrolíticas. ¿Y qué pasó acá? Como les dije entonces, ¿verdad? Vamos a tener poca utilización de la glucosa, la lipasa se va a elevar y se va a elevar la lipasa sensitiva a hormonas. Esto va a hacer que en el hígado los ácidos grasos que ya teníamos como colesterol y triglicéridos se metabolicen de forma anómala y se produzcan algo que se llama ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres entran al ciclo de Cori para producir cetogénesis, produciendo después ya los que conocemos los famosos cuerpos cetónicos, ¿verdad? Lo que medimos en orina que van a ser las cetonas y en sangre que vamos a medir el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, produciendo después ácidos metabólicos. Ya tenemos hiperglicemia, deshidratación y acidosis, que van a ser las causas de la cetocidosis diabética como tal, ¿verdad? Este es un cuadro comparativo en el cual en la primera está nos guía la Asociación Americana de Diabetes desde el 2009, que no han sido modificados los parámetros, y en las guías del Reino Unido, que son otras de las más grandes que se han hecho en cuestión de diabetes. Básicamente lo mismo, ¿verdad? En la concentración en plasma, hiperglicemia, Reino Unido lo pone arriba de 200 y ahora mayor de 150. El pH, pues ya sabemos que menos de 7.35 ya empezamos con acidosis. Sin embargo, el Reino Unido solo lo toma menos de 7.3 y severo hasta llegar a 100. La hace una clasificación. En la definición de bicarbonato, igual menos de 18, menos de 15 lo toma el Reino Unido. El ANIMK, pero mayor de 12, severo nada. El Reino Unido mayor de 16, y pues obviamente la presencia de cetonas, ¿verdad? Con la diferencia que la tenemos, entonces ellos ya estabilizan para tomar solo para recordarnos, ¿verdad? Para poder ver esto necesitamos recordar cuál va a ser la tonicidad de la sangre, es decir, qué cantidad de osmoles vamos a tener para ver si la sangre que tenemos, por decirlo así, va a ser con falta de solventes, o sea, por mayor deshidratación o por muchos solutos en cuanto más hiperglicémicos estemos. Los dos osmoles mayores que vamos a ver, sodio y glucosa, ¿sí? Esta fórmula viene de que dice que por cada molécula de sodio, la glucosa que pesa 18 milimoles, la glucosa que pesa 18 milimoles va a abarcar 2 moléculas de sodio. Entonces, de multiplicar 2 veces el sodio más la glucosa a partir de 18, vamos a tener la fórmula de osmolaridad, en la cual nos dice que más de 290 es un medio hipertónico, o sea, muy concentrado, y menos de 270, un medio hipotónico, o sea, un medio muy diluido. El ANIMK no es más que la brecha que hay de diferencia entre cationes y aniones. El mayor catión, el sodio, que tiene una valencia positiva, y la diferencia con los mayores aniones, ¿verdad? Que van a ser cloro y bicarbonato, que son los dos más pesados, que tienen valencias negativas respectivamente. Y la última, solo para que la vean nada más, ¿verdad? Que siempre que ustedes tengan un paciente que las cifras de glicemia superen a 200, es decir, 400, 600, y el sodio esté disminuido, siempre hay que pensar en pseudohiponatremia. No siempre ese paciente va a venir con el sodio disminuido. Hay que corregirlo, ya que nos dice que cada vez que la glucosa esté elevada arriba de 100, por cada 100 arriba de esto, el sodio va a estar falsamente disminuido 2 miligramos por litro. Entonces vale la pena siempre corregirlo. Ahora bien, ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, ya nos guiamos por las fórmulas, ya podemos ver qué hacer con él en la emergencia.
Entonces, ¿qué nos dice? Aquí vamos a hacer un como repaso, como les dije, ¿verdad? De las mayores guías que hay para poder establecer un diagnóstico o un tratamiento. Entonces, recordemos el cloruro de sodio, la solución un poquito más apegado a lo fisiológico que tenemos, al punto 9, en la cual el ADA nos dice que en la primera hora le vamos a dar 1000 a 1500 litros de, perdón, 1000 a 1500 cc de hidratación, y en Reino Unido, básicamente es lo mismo, ¿verdad? Luego de una hora, ¿qué sucede? Vamos a ajustar según el paciente aguante, por decir así, su sistema cardiovascular de 250 a 500 cc por hora. Las guías del ADA nos dicen que podemos cambiarla a 0.45%, depende cómo esté el sodio. Sin embargo, acá en Guatemala, en el Seguro Social, en los otros hospitales que tienen sus protocolos, esto no siempre sucede, puesto que si recordamos, ¿verdad? La solución salina es cloruro de sodio. Entonces, por cada molécula de sodio hay una molécula de cloro. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que en un caso resolvamos la hiperglicemia y la acidosis, el paciente por el cloro aún puede estar con acidosis metabólica. Entonces, a veces preferimos usar fármacos en estas situaciones, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? El riesgo que hay de que el paciente se hipoglicemia, entonces al estar la glucosa abajo de 200, la ADA dice que le podemos iniciar un dextrosa al 5%. Y al estar menos de 250, dice el Reino Unido que le podemos dar una dextrosa al 10%. Entonces, fluidos abundantes y evitar hipoglicemia. Siempre recordarlo, ¿verdad? Algo más importante, la cetocidosis generalmente tiene un déficit, por lo que ya vimos de la diuresis osmótica, de 5 a 6 litros de 5 a 6 litros de pérdida de sodio. Bueno, ¿y qué pasó con los electrolitos? Como ya vimos, ¿verdad? Por la misma diuresis osmótica vamos a tener una pérdida de electrolitos. Más importante va a ser el potasio. Entonces, hay que iniciar la insulina al paciente, sí o sí. Sin embargo, antes de iniciarlo, vamos a evaluar si tiene pérdidas. Además, la insulina, por el mecanismo de acción, va a hacer la translocación de potasio intracelular, entonces va a disminuir el potasio sérico. La ADA nos dice que le podemos dar 20 a 30 miliequivalentes de potasio por cada litro si el potasio se encuentra menor a 5.2. Y el Reino Unido nos dice que nos damos 40 miliequivalentes por litro si está menos de 5.5. Ojo acá, si el paciente tiene menos de 3 de potasio, por favor no iniciar insulina, ¿verdad? Puesto que esto le va a exacerbar aún más la hipocalemia y le va a dar otros trastornos predominantemente de tipo vascular. Esta solo es una pequeña fórmula en la cual la mejor manera de poder ver cuánto potasio tenemos de déficit o cuánto le podemos dar es esto, ¿verdad? Que es el potasio ideal, menos el potasio medido, eso se multiplica por el peso, más el potasio diario. El potasio diario que nosotros necesitamos para que todo se lleve a cabo adecuadamente es más o menos 1 a 1.5 miliequivalentes por kilo de peso. Entonces, en un paciente que pesa 60 kilos, 60 miliequivalentes de potasio es lo que necesita en ingesta diaria, y eso se lo podemos reponer acá. Aparte que dice que por cada litro de orina se pierden 30 miliequivalentes. Eso sucede en una situación fisiológica normal. Entonces, eso es también cuantificarlo acá para poder agregarlo y así corregir adecuadamente el déficit de potasio que vamos a tener. Ahora sí, insulina. Con la insulina no hay que correr. Lo primero es la hidratación. El paciente puede estar aún así 3 horas con glicemia en 500, en 600, que no nos preocupamos tanto por eso. Ya después iniciamos tranquilamente la insulina. ¿Cómo la vamos a iniciar? Pues recordemos que esta es la cristalina la que vamos a utilizar, puesto que es la de más rápida acción. El ADA nos dice que le damos 0.14 unidades por kilo en bolus o 0.1 unidades por kilo por hora. Y el Reino Unido nos dice 0.1 unidades por kilo. ¿Cómo la vamos a ajustar? Aquí la vamos a ajustar hasta que lleguemos a un rango en que sabemos que la glicemia se le está disminuyendo al paciente, ¿verdad? De un rango de 70 a 90 miligramos por hora. Entonces el ADA le dice que le podemos ajustar hasta que le baje 150 a 200 más o menos de glicemia. Y el Reino Unido nos dice que aquí, como les digo otra vez, la utilización del methotrexate, que no nos sirve realmente, o si el bicarbonato aumenta 3 miliequivalentes por hora, le podemos ir disminuyendo. Bueno, ¿cómo vamos a saber si el paciente ya resolvió? Fácil, ¿verdad? Tenemos unos criterios que nos indican. La glucosa, que va a estar menos de 200, y cualquiera de los siguientes criterios. Un bicarbonato que esté mayor a 15, pH mayor a 7.3, y la GAP, que ya vimos cómo sacarlo, menor a 12. El Reino Unido nos dice lo mismo, ¿verdad? pH mayor a 7.3, que disminuye la cetonemia a menos de 0.6 milimoles. Y aquí solo menciona nada más que no se recomienda el uso de bicarbonato porque puede exacerbar la acidosis hiperclorémica que yo les conté, puede ser causada por el uso de salinos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a traslaparlo? Ya que está resuelto, de alguna manera tenemos que integrarlo con insulina.
Entonces, sí o sí, para diabetes tipo 1 es necesario darle insulina, y para diabetes tipo 2 es relativamente necesario. La manera de traslaparlo nada más, ustedes van a cuantificar cuántas unidades de insulina por hora en el total de las horas que se llevó a resolver el paciente necesitó. Ejemplo, si por ejemplo se llevó 10 unidades por hora y estuvo más o menos 4 horas, son 40 unidades. Eso ya lo podemos dividir en 2/3, 1/3, y ese va a ser el total de insulina que nuestro paciente va a necesitar. Los fluidos, o sea, los líquidos que le estamos dando, se van a omitir 2 horas después de iniciar la alimentación, y la dieta pues se va a iniciar también para evitar el ciclo de core que siga produciendo cuerpos cetónicos. Se nos va a iniciar 2 horas también, pero se va a colocar la insulina, y 2 horas después ya se puede dar alimentación y omisión de fluidos. No está de más recordar que nuestro paciente en esto puede tener varias complicaciones, ¿verdad?, que nos van a hacer aún más difícil sacarlo de la crisis. Edema cerebral, la consecuencia de los moles que ya vimos, ¿verdad?, más la diabetes, la glicemia siendo un osmol tan pesado, infecciones que puede tener de base, como les mencionábamos, un choque séptico, infección urinaria complicada, una neumonía, la acidosis refractaria, en este caso por el uso de salinos, que nos puede dar una acidosis hiperclorémica secundaria, y las complicaciones cardíacas, ¿verdad?, que en este caso nos va a hacer por la acidosis o la falta de electrolitos. Ahora bien, ya tenemos cetoacidosis por un lado, ahora tenemos este que es un poquito menos frecuente de ver, que es el estado hiperosmolar hiperglucémico. ¿Por qué es más difícil de ver? Bueno, todos los documentos, la literatura nos indica que este va a coexistir predominantemente en un paciente mayor, un paciente anciano ya, que ha estado días deshidratado, días que no tiene su manejo apegado pues a la terapia insulínica, y generalmente estos pacientes vienen alterados en la conciencia. Eso es lo más importante para poder definir y diferenciar a un paciente que viene solo de cetoacidosis con respiración de Kussmaul, pero alerta, a diferencia de este paciente que viene estuporoso o autobilado en todo caso. Acá sucede lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que en la cetoacidosis. Lo único que la lipasa no aumenta tanto, puede haber cetogénesis o la mínima. Sin embargo, acá en la diuresis osmótica es aún mayor. Si bien les dije que en la cetoacidosis es de 5 a 6 litros, acá puede llegar a ser hasta 10 litros de déficit hídrico que puede tener un paciente. Entonces, eso va a hacer aún que aumente la osmolaridad. Cifras de osmolaridad, por ejemplo, arriba de 320 nos va a hacer el diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglucémico. Bueno, igual tiene criterios, ¿verdad?, que se ha ido hablando. Esta es la tabla comparativa de la ADA del Reino Unido, lo que habían dicho. Entonces, básicamente, ¿qué nos interesa acá? El pH no va a disminuir tanto como en la cetoacidosis. Como hablamos, el paciente no va a estar acidótico, y nos vamos a ir hasta acá abajo, donde está la osmolaridad. Mayor a 320 en ambas sociedades están de acuerdo en que va a ser el diagnóstico, y como les mencionaba, ¿verdad?, paciente estuporoso o en coma o obnubilado y con deshidratación severa en el Reino Unido como presentación clínica. Solo para repasar, para hacer el cuadro comparativo de lo que ya vimos con la cetoacidosis, los fluidos, igual, ¿verdad?, le vamos a dar un bonus de 1000 llegando al paciente inmediato para corregir el déficit que va a tener después de 8 a 10 litros de agua. Luego de una hora igual se ajusta según la hemodinamia hasta medio litro casi por hora. Igual lo mismo, ¿verdad?, cambiar al punto 45 si el sodio corregido que vemos sigue alto o es normal, y el Reino Unido nos dice que podemos continuar con el punto 9. La dextrosa que cambia, si se recuerdan, en cetoacidosis cambiamos al estar menos de 250 y menos de 200. Acá, como las cifras de glucosa van a venir 1000, 1500, 1200, vamos a ser un poco más leves y le podemos bajar hasta, desde que están 300 y 250, le vamos a empezar hasta ahí, la dextrosa. Los electrolitos, lo mismo, nada cambia. Igual vamos a reponer por fórmula, vamos a reponer hasta, a iniciar la insulina hasta que el potasio esté mayor de 3, y si está menor de esas cantidades, en cada litro de solución le vamos a reponer, ya sea 20, 30 o 40 mil equivalentes, lo que ustedes quieran y con lo que mejor se sientan cómodos, ¿verdad? Y no se recomienda el reemplazo del fósforo. El fósforo siempre lo va a botar el paciente por el déficit insulínico y por la pérdida de diuresis osmótica. ¿De qué nos sirve tanto el fósforo? El fósforo va a ser un elemento que si está deficiente vamos a tener un paciente que nos va a hacer un paro cardíaco inmediato, ¿sí?, un infarto al miocardio. Entonces, las únicas pacientes en donde se indica que sí le podemos reemplazar fósforo endovenoso va a ser que tenga un estado de anemia severa o que el paciente tenga una comorbilidad cardíaca de base. De lo contrario, pues nada más con el balance hídrico lo vamos a ajustar.
La insulina es lo mismo, ¿verdad? Nada cambia igual, lo mismo que la cetoacidosis, 0.14 unidades por kilo o 0.1. Aquí cambia nada más, que el Reino Unido nos dice que nos vamos a ir más tranquilos con la insulina. Como les dije, está muy alto, aquí viene como en 1200 la glucosa, entonces le vamos a bajar apenas 0.05 unidades por kilo de peso. Acá que queremos que baje de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora, ¿sí? ¿Qué nos dice el estado porosmolar? La cetoacidosis la podemos romper en mediodía, en 6 horas, en un día, que eso resuelve fácil. Pero el porosmolar nos vamos a tardar hasta 48, 72 horas en que el paciente salga de este cuadro. Y la resolución del mismo, lo que hablamos, ¿verdad? Si está alterada la osmolaridad y bien alterada la conciencia, pues lo contrario va a ser la resolución. Osmolaridad normal y va a recuperar su estado mental adecuado. ¿Y qué pasó con el bicarbonato? Bueno, el bicarbonato igual no se administra, a excepción de dos cosas. Dicen las guías de LADA y el UpToDate actualmente, que es pues, la guía de Estados Unidos, que si el pH es menor a 6.9, le damos 100 miliequivalentes por litro. Y si el pH es de 6.9 a 7.1, le administramos 50. Mayor a esto no se administra bicarbonato. ¿Sí? Esto es para evitar igual complicaciones cardíacas. Bueno, ya con esto solo vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Esto que les voy a traer son unas infografías que son de la guía de LADAS de este año, ¿verdad? La publicación que tiene. En las cuales nos recuerdan nada más qué necesitamos de controlar en nuestro paciente diabético. Entonces, acá nos da como cuadros base de lo que necesita en realidad. ¿Qué tiene que tener el paciente al final? Calidad de sueño. Lo vamos a mandar con la nutricionista para recuperar su fuerza y evitar esto que es la sarcopenia, evitar que se convierta en un paciente frágil y que sea más difícil de tratar. Actividad vigorosa. La otra vez hablábamos con los médicos externos cuánto deben de hacer al día, ¿verdad? Entonces, lo normal, como dijimos, lo mínimo 150 minutos por semana, o lo moderado, que son 300 minutos por semana de actividad física para estar saludables todos. Y luego, pues, el plan educacional y que el paciente siempre tenga siempre tenga ejercicios de actividad cardiovascular adecuados. Bueno, entonces, este cuadro tal vez parece muy complicado, pero este es como lo mejorcito que hay para que nosotros veamos qué le vamos a dar a nuestro paciente con diabetes. Acá ya la metformina, pues dice que igual sigue siendo lo mejor que hay al final, ¿verdad? Saquen la droga, saquen es como que lo mejor que podemos utilizar, pero la podemos combinar. ¿Con qué? Bueno, si nuestro paciente tiene una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, le podemos dar GLP-1, como lenalidomide o semaglutide, alguno de esos que nos ayuda a perder peso, o SGLT2. Que los SGLT2 actualmente nos sirven mucho para pacientes, acá en el grupo está, para falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca incluso ya incluyó a los SGLT2 como base del tratamiento, aún sin tener diabetes, porque nos van a prevenir la hospitalización y la mortalidad de esos pacientes. ¿Cuál es SGLT2? Por ejemplo, los que están en el mercado, la dapagliflozina y la empagliflozina, son como que los mejores y los que mejores nos van a ayudar. Riesgo nada más con la dapagliflozina, igual nos puede dar cetoacidosis, pero euglicémica, entonces mucho cuidado al utilizar la dapagliflozina. Y en pacientes con enfermedad crónica renal de base, se prefiere nada más el uso de SGLT2 y podemos usar GLP-1 combinados con estos. No se prefiere tanto la metformina porque con tasa menor de 30 no se depura y tenemos más riesgo de acidosis láctica. Acá es igual una infografía un poquito bastante grande, pero traté de dividir. ¿Qué le dice básicamente? Si nuestro paciente, hay dos criterios principales que vamos a saber. Si ya no podemos darle lo que vimos anteriormente y sí o sí le tenemos que pasar insulina. Entonces, si nuestro paciente tiene catabolismo acelerado, si nuestro paciente tiene más de 11% de hemoglobina glucosilada o glucemias sostenidas mayores a 300 a pesar del tratamiento, sí o sí necesita insulina, no hay pierde. Entonces, ¿qué le podemos dar? Si le vamos a dar una acción intermedia como la NPH, le vamos aquí, dice, calcular de 0.1 a 0.1 unidades por kilo por día. Y luego lo vamos a ir titulando hasta el máximo de 1.1 unidades por kilo por día, alcanzando siempre las metas terapéuticas que vamos a ver. Si le vamos a dar una insulina de larga acción, como por ejemplo la insulina glargina, que es la que más tiene un pico hasta casi 18 horas, entonces le vamos a calcular en una sola dosis, igual titulándola, solo que vamos a empezar hasta 0.4 unidades por kilo por día. Aprovechando, ¿verdad? Solo para recordar un poco que estamos acá.
En embarazadas, ¿qué vamos a preferir en las metas con la glucosa? Acá nos hablaba de las guías de la de este año, en la cual si la paciente ya sea que debute con diabetes gestacional o que ya traía diabetes previamente, la meta de la preprandial debería ser menor a 95 y la postprandial en 1 hora menor a 140 miligramos y 2 horas post a una carga de dextrosa alta menos de 120 para saber que la estamos controlando bien. Sabemos, ¿verdad?, que se va a mover muchos eritrocitos al feto, pues a la placenta, entonces va a bajar la masa eritrocitaria en la paciente. Entonces, la meta de la hemoglobina glicosilada no va a ser una medición fiable. La meta dice que debería ser menos del 6%, pero si ya sabemos que si la paciente tiene mucho riesgo de hipoglicemia, vamos a ser un poco más tranquilos y le vamos a aceptar hasta menos del 7% la meta de la glucosilada en eso. Obviamente esto, ¿verdad? Nunca olvidarnos del seguimiento con nutrición, más aún en la paciente embarazada. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, pues acá nos habla que insulina va a ser el medicamento preferido para tratar las pacientes diabéticas embarazadas. Metformina y triburides no se utilizan, más que triburides es una sulfonilurea, usan la placenta, le pueden dar riesgos teratogénicos al bebé. O si la paciente previamente ya venía tratada con metformina, la vamos a suspender el primer trimestre. Luego ya la prolongamos a insulina, que continúa así hasta la resolución del embarazo. Y por último, ¿verdad?, nuestros pilares de tratamiento. ¿Qué vamos a querer? Bueno, ya resolvió la crisis, ya leímos ya sea insulina o terapia oral, como ya vimos en uno previo. Entonces, ¿qué metas tenemos? La hemoglobina glicosilada menos del 7% en toda la población, glucosa preprandial que se mantenga entre 80 y 130, o la postprandial menos de 180, un máximo de 200. En el paciente hospitalizado nos habla que tenemos que tener un rango de metas entre 140 y 180. Claro, si tiene menos de 200, pues no nos vamos a pelear, ¿verdad? Es un rango aceptable y no va a darle tantas complicaciones. Siempre estos ejes de acá van a ser los pilares, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Modificaciones al estilo de vida. No hay cosa que no leamos que nos digan que no nos recomienden, perdón, modificaciones al estilo de vida. Entonces, ejercicio, reducción de peso, hábitos saludables y educación para nuestros pacientes acerca de la diabetes. Manejo de la glicemia, que vemos que estamos haciendo. El manejo de la presión arterial, que no está de más decirlo para prevenir las comorbilidades cardiovasculares. Manejo de lípidos, vamos a prever un montón la resistencia a la insulina con esto. Y pues vamos a también, si le podemos no solo bajar la glucosa, sino darle un beneficio cardiovascular y renal, pues se lo vamos a buscar a nuestro paciente, ¿verdad? Y pues eso sería todo. ¿Usted ha alguna duda? Si quieres conocer los horarios y puestos de vacunación contra COVID-19 habilitados en el país, ingresa a www.vacuna.gov.gt, haz clic en el banner y selecciona el departamento y municipio que quieres verificar. También puedes filtrar los datos por número de dosis y tipo de vacuna que buscas. ¡Listo! Elige el más cercano y acude a vacunarte contra COVID-19. La vacunación es gratis, segura y necesaria.